Muy buenas forjadores, bienvenidos, soy Tony Arellano. Hoy no os podéis quejar, tenemos una selección de espadas maravillosas, súper bonitas, espadas roperas. Hoy en este caso vamos a hablar de una evolución que es muy interesante, que es la evolución de la espada ropera en la historia. Vamos a hablar de un poquito de historia, veremos desde espadas prácticamente sin lazos, toda la evolución a pequeños lazos, lazos perforados, hasta que se empezó a introducir la rejilla, rejilla perforada, rejilla completa de chapa, hasta la última evolución sería cuando se cubría la mano completamente con una taza. Veremos esa evolución, un poquito de historia y bienvenidos a Forjando la Historia. La evolución de la espadería, la espada en sí, siempre ha ido evolucionando dependiendo cómo atacábamos, cómo nos defendíamos. Espadas de tajo, espadas más cercanas cuerpo a cuerpo, como la edad antigua, espadas mucho más contundentes en la Edad Media. Pero a partir del siglo XVI, la contundencia, la rigidez o robustez deja de tener un gran peso. Y se empiezan a fabricar espadas donde el último tercio de la espada, la punta, empieza a coger fuerza. Se refuerza ese tercio, esa punta, para hacer sobre todo estocadas en puntos vitales. Buscamos los puntos vitales ya que habíamos perdido las cotas de malla o contundencia muy completa para pequeños chapas de hierro que podíamos penetrar con una espada rígida y sobre todo buscar puntos vitales que se quedaban al aire, como pues el cuello, corazón, pulmones. Se empieza a reforzar en la hoja también el recazo, que es la parte, digamos, de unión entre la guarnición, entre la protección y la hoja, esa parte que se queda de la forja más gorda que la hoja para fabricar las mesas, que dependiendo qué tipo de mesas, la hoja puede ser octogonal, o sea, puede ser romboidal, puede ser plana con 2 mesas, 4 mesas, bueno, eso va a ir evolucionando. Entonces, la evolución de la espada depende también en cómo se usa, ya no es la fuerza del brazo para dar golpes contundentes, sino empezamos a tener técnica. Las escuelas de esgrima se empiezan a proliferar, sobre todo por toda Europa, la verdadera destreza española, la inglesa, la italiana, la francesa, y son escuelas de esgrima que nos enseñan a esgrimir la espada y a tener destreza para buscar esos puntos vitales. Eso es la espada, la ropera, que a partir de sobre todo del siglo XVI se empieza a coger fuerza, empieza a tener esa consistencia de gente que usa su espada de una manera muy hábil, espada ropera. Vale, forjadores, como hemos dicho, esa evolución desde la espada de la Edad Media, que son espadas con cruces rectas o con cruces un poquito inclinadas, pero sobre todo una cruz sencilla que protegía de golpes, ya que la pelea era contundente y teníamos una armadura. La evolución natural, como hemos dicho, cuando empezamos a perder esa cota de malla y queremos esgrimir la espada, empezamos a tener una espada con hoja mucho más estrecha, como hemos dicho, que empezamos a poder esgrimirla, empezamos a poder usarla. Entonces, al dar siempre la hoja a mi oponente, a darle siempre el mismo franco, lo que empezamos es a ofrecer mi mano de una manera mucho más visual que a lo mejor en la Edad Media, que estamos protegidos por guanteletes. Entonces estas espadas empiezan a tender a proteger la mano de una manera diferente. Empezamos a colocar cosas alrededor de la mano, de hierro, de otros materiales, para tener esa mano o la mano dominante semiprotegida, por lo menos que los golpes del oponente no vayan directos. Se empieza a llamar lacería, lazos. ¿Por qué? Porque se empiezan a colocar cosas que se unen entre sí, protegiendo la mano. Hay muchos tipos de lazos, no nos vamos a centrar en ellos, pero hay muchas espadas diferentes con muchos tipos de lazos diferentes. Pero la conclusión al final que es algo que está después del recazo. Tenemos la hoja, el primer tercio de la hoja, que es cortante, más fina, como hemos dicho, el recazo, que es una parte contundente de la hoja, donde sujetamos la espada normalmente a hacerle esgrima, y los lazos, que es lo que protege la mano desde ese recazo hasta el pomo, para tener, como hablábamos, la mano protegida de posibles golpes de la hoja del oponente. En este caso tenemos casi es el inicio de la espada ropera, es la espada de Francisco Pizarro, sencilla, en latón. Y es como empezaron a proteger las espadas, simplemente un lazo hacia arriba, un gavilán hacia arriba para proteger la mano. Empezamos ya con los pitones, que se empezaba a llamar patillas, y luego iban los pitones, para poder
introducir los dedos, meter los dedos y tenerlos protegidos, y para proteger un poquito los golpes, pero algo muy sencillo, adaptamos la cruz recta que ya teníamos anteriormente, pues, para luego ir añadiéndole algo de lazos. Este, digamos, es lo más sencillo en toda la evolución. Como he dicho, la evolución de la lacería, de esos lazos, esos gavilanes hacia arriba, hacia el pomo, siguió avanzando hasta que se empezaron a crear diferentes chapas ya unidas a la lacería, chapas perforadas de hierro para quitarle peso, para que no fueran espadas muy pesadas, ya que hemos dicho que tenemos que esgrimirla, pues chapas perforadas de hierro para proteger de una manera más eficaz aún y que la hoja no pudiera entrar por los huecos de los lazos. Es lo que se buscaba con las chapas perforadas, ya que la hoja no podía entrar por los huecos de los lazos. Incluso la perforación hacía que podría entrar la hoja, como vemos, entra, y poder partirla incluso la punta de mi oponente. Son espadas tipo, se empiezan a llamar Pappenheimer, se empezó a proliferar o a crear sobre todo en la guerra de los 30 años, y su nombre es debido al barón Pappenheimer, Gottfried Heinrich, creo que se llamaba, si no lo buscáis. Es el caso que son espadas, como digo, sobre todo la importancia de esa placa perforada que se unen a los lazos. En España los lazos también se empezaron a usar dobles conchas, conchas perforadas, placas perforadas, pero evolucionó muy rápido, seguida en España sobre todo hacia una protección total, ya no son dobles conchas, se empiezan a unir con lazos entre las conchas y al final pasamos a la espada ropera de taza, que sobre todo se usó aquí en España. Vale, la evolución, como sigue avanzando, siguen siendo espadas flexibles. Hemos hablado de toda la evolución de la ropera, son espadas flexibles porque ya esgrimimos, y la evolución de esos lazos a partir de mediados del siglo XVII empieza a tender a las cazoletas. La cazoleta es una espada protección total de la mano, sobre todo en España, como hemos dicho, aunque seguimos manteniendo gavilanes para poder engavinalar, para poder proteger la mano o arrebatarle la hoja del oponente, y son espadas, como digo, de taza, que dos patillas hacia abajo sujetaban la taza contra el recazo para poder tener una sujeción total de la taza y que la taza no saliera volando hacia arriba en algún posible golpe, pero son sobre todo protección total de la mano. A partir del siglo XVII, medio del XVII, en el XVIII se usaron, y son espadas que se empiezan también a decorar. Tenemos mucha parte donde tenemos decoraciones y son cazoletas que se empiezan a tallar, a grabar, a cincelar o incluso a calar, dándole forma también a las guarniciones con salomónico, retorcidas. Son espadas, como hemos dicho, de uso civil, se llevan en el cinturón. Entonces, cuanto más o mejor sea mi espada, más posibilidades sea de que alguien sepa de que yo tengo dinero o soy de alta clase de la sociedad, un noble o alguien con dinero. Por eso, como digo, diferentes tipos de espadas se empiezan a decorar de una manera eficaz. También en la taza nos encontramos ciertas opciones para poder mejorar ese agarre, como puede ser el junquillo, que es una parte doblada de la cazoleta donde podía introducir también la hoja del oponente, poder partir la punta, o los gavilanes, como digo, con salomónico, para que la hoja no resbalase y pudiese engancharle la hoja a mi oponente, poder engavilanar, apartarle y poder entrar a zonas vitales, que es lo que al final intentamos con esta espada. Siempre vamos a estar en guardia, vamos a proteger, parar el ataque de mi enemigo y poder entrar a una parte vital como es el cuello, corazón, pulmones, estómago, zonas donde una posible punzada pueda ser letal. La espada de cazoleta sería la evolución de la espada ropera, aunque luego ya en el siglo XVIII se usan otro tipo de espadas también, pero la ropera tomó ese auge, ropera de taza, en el siglo XVII, mediados del XVII y XVIII.
Ya sabéis que todo tipo de espadas, incluidas estas de lazos que acabamos de ver ahora, podéis comprarlas en nuestra plataforma, en nuestra web, espadasdetoledo.com, donde podéis personalizar cualquier tipo de espada, cualquier idea que tengáis, nos podéis pedir con lazos, sin lazos, con filo, puño de madera, cuero, pomo redondo, cualquier cosa que tengáis en vuestra cabeza, nosotros la fabricamos. También las redes sociales están para vosotros, Espadas de Toledo, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, cualquier cosa podéis vernos allí y interactuar con nosotros, y luego Forjando la Historia, nuestro canal de YouTube, donde estamos siempre en contacto, donde podemos mostraros lo que hacemos y hablar un poquito de historia. Y luego la newsletter, Artesanía Tradicional Toledana, en espadasdetoledo.com podéis suscribiros si no lo habéis hecho todavía, donde os informamos de todos los eventos en los cuales participamos, de las novedades y de los productos que vamos subiendo. Así que ya sabéis, si no estáis al tanto de lo que hacemos es porque no queréis. Vale, forjadores, bueno, pues hasta aquí la evolución de la espada ropera. Como habéis visto, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido un poquito de historia, un poquito sobre las espadas roperas. Siempre las ponemos a prueba, ya sabéis que siempre usamos la espada para poner a prueba, a ver si era letal. No puedo poner a prueba 15 espadas, así que hoy vamos a omitir la prueba, pero bueno, ya sabéis que este tipo de espadas normalmente eran para proteger la mano, eran espadas para duelo y para poder penetrar en puntos vitales. Sabéis que hemos hecho penetraciones en chapas, en tal, hemos clavado botellas, hemos hecho un poquito de todo, y ya sabéis cómo se las gastaba este tipo de espadas, así que bueno. Pero lo que sí voy a decir, siempre lo diré, nunca me voy a cansar, nunca dejéis de forjar sueños o espadas.